Recientemente, en el 37º Congreso Colombiano de Medicina Interna, tuvimos el honor de participar con una conferencia sobre cómo hacer conferencias médicas de impacto. Consideramos que la educación médica debe comenzar de manera muy audaz, dictando conferencias que traigan mensajes y que el auditorio entienda perfectamente lo que el conferencista quiere decir. No todo el mundo, por el hecho de ser médico, de ser un científico, ya dicta buenas conferencias. Las conferencias tienen una metodología, tienen unos métodos, tienen unas métricas. Y en esta conferencia se va a destacar lo que consideramos, con base en lo que han publicado los expertos, debe ser una conferencia de alto impacto. Las conferencias médicas son en realidad unas actividades que son muy importantes y son estimulantes y tienen el propósito de comunicar conceptos científicos. Cuando uno va a un resort, cuando va a un hotel, le colocan una manilla y todo está incluido en la manilla. Sin embargo, no por ser médico, no por ser un especialista, no por tener un posgrado, 2 posgrados, 3 posgrados, ya el individuo queda ungido de la experticia y el conocimiento de cómo dictar conferencias. Es decir, no está incluido en la carrera de medicina que la gente aprenda a dictar conferencias. Y los médicos son profesores naturales. Diariamente comparten conocimientos con pacientes, compañeros, juntas médicas y dictan conferencias a nivel local, regional, nacional e internacional. Entonces, hablar en público es una actividad de todo el mundo. Quien habla bien en público en cualquier actividad tiene más éxito que quien no lo hace, incluyendo los políticos. Los que hablan bien en público les va mejor que los que no lo hacen. Sin embargo, se requiere entrenamiento y las grandes universidades no dejan esto al azar. Le enseñan a sus estudiantes cómo dictar conferencias. Y practicando con los conceptos básicos, todo mundo puede lograr dictar buenas conferencias. Este es un estudiante nuestro de pregrado, que es Juan José Zambrano, un interno que tuvo rotación especial por gastroenterología, y en esta fecha se le indicó una conferencia que se llama colangitis aguda. Y varias cosas se destacan aquí de la presentación de Juan José. Uno, está mirando al público de manera tranquila, serena. Y algo importante que saben nuestros estudiantes de pregrado, posgrado, doctorado, postdoc, es esto, que solo se aprende a nadar entrando al agua, no mirando la playa. Nuestros estudiantes tienen una formación integral sobre cómo hacer conferencias de alto impacto. Múltiples publicaciones existen. Por ejemplo, el título es muy atractivo, cómo preparar y dar una conferencia científica. Y asimismo hay múltiples artículos de gente experta en comunicación y en educación. Pero esta es la Biblia que quiero compartir con ustedes. Este libro, en su versión original inicial, a mí me ha inspirado toda la vida. Les recomiendo que lo consigan, que es un libro maravilloso, y esta Biblia que yo le llamo de cómo hablar en público les proveerá mucha información y muchos conocimientos para hacerlos cada vez mejores. Hay 2 enemigos grandes a dictar conferencias. Uno es temor a estarlo haciendo mal y otro es la presunción de que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. La solución es olvidar ese par de enemigos y concentrarse solamente en lo que se va a decir y decirlo sin adornos. Esto no es un discurso político. Hay unas recomendaciones básicas. Debe ser un experto en el tema, conocer qué audiencia tendrá, construir la presentación sobre gráficos, videos, elegir un solo tópico y sus objetivos, dejar los mensajes finales claros y tener en cuenta que menos datos en la diapositiva, menos cosas que hable, más comprensión para el público. Indudablemente, el campeón mundial de presentaciones es Steve Jobs. Este hombre
demostró y lo expresó. La sencillez es la máxima expresión de la sofisticación. Dicho de manera sencilla, lo difícil es hacerlo fácil. Ahí está el secreto de todo. Las conferencias médicas tienen unos propósitos: clarificar conceptos ya conocidos, ponerlos en perspectiva, informar nuevos conceptos y, algo interesantísimo, debe desafiar los conceptos erróneos que tradicionalmente se han aprendido. Y otra parte importante es inspirar al auditorio a continuar estudiando. Debe elegir 3 mensajes y dependerán de la audiencia que tendrá el día de la conferencia. Pueden ser estudiantes de pregrado, especialistas, subespecialistas, magísteres, PhDs, colegas, investigadores. Las preguntas que inspiran a un buen conferencista son estas. Estas me inspiran a mí y me rondan en la cabeza un mes antes de la conferencia. ¿Qué información nueva existe sobre el tema que se va a tratar? ¿Y qué impacto tienen los pacientes esos conceptos nuevos que están ahí? Y con base en lo anterior hay que dar una versión personal del tema. Y esto es muy importante. Por eso se requiere ser un experto en el tema para poder dar una versión personal del mismo. Hay reglas para estas conferencias rápidas y cortas. Un solo tema por diapositiva. Ser exacto en el dato que está en la diapositiva. Explicaciones sencillas. Practicar cada diapositiva y preferir figuras claras y no textos. Por ejemplo, este es un texto que se quiere destacar cuáles son las características de los pólipos y adenomas cerrados sésiles en el colon que son removidos usando resección mucosa endoscópica. Y está toda una lista de datos sobre esta cantidad de lesiones, pero si esta cantidad de información se resume en este gráfico, en esta figura, todo está claro. Significa que 96% son curados, recurre el 3.6% y el tamaño promedio de este estudio fueron lesiones de 4 milímetros cuando recurrieron. Las recurrencias son de 4 milímetros, recurre el 3.6% y se cura el 96%. Esto es más claro que esta información en letras que está aquí. Aquí se quiso verificar si utilizar bromuro de pinaverio provee o no alivio en los síntomas. Y aquí se quiere destacar que a las 2 semanas hay menos dolor cuando se da pinaverio versus el placebo, y esto es estadísticamente significativo. A nadie le quedará duda que dar bromuro de pinaverio produce más eficacia en el dolor que dar un placebo. Y aquí se destaca de manera muy sencilla este dato. Cuando se elige un tópico hay que investigar la literatura. Dependiendo del nivel del conferencista, así mismo buscará la información, pero debe buscar e investigar en PubMed. Y en PubMed, depende de su nivel de conocimiento, el conferencista buscará revisiones de expertos, guías de práctica clínica, ensayos clínicos controlados, estudios de corte, casos y controles, metaanálisis recientes, bien sean metaanálisis convencionales, metaanálisis en red. Es decir, dependiendo del nivel de conocimientos, el doctor elige qué información va a usar para mostrar en su conferencia. Por ejemplo, aquí he traído yo un metaanálisis de muy alto nivel, publicado en Cochrane, donde se quiso demostrar que la erradicación de H. pylori versus no erradicarlo disminuye la mortalidad en pacientes infectados por este importante microorganismo. Y se ve cómo en este forest plot, erradicarlo provee una 39% de protección contra el cáncer gástrico. Y si el médico tiene un conocimiento básico, podrá insistir ahorita en que el metaanálisis es de una excelente calidad porque no hay heterogeneidad entre los estudios involucrados. Las conclusiones de una conferencia deben ser concretas, similar a las conferencias de los artículos. Y el éxito de una conferencia de alto impacto es que el conferencista debe prepararla, debe practicarla. Y a nuestros estudiantes de pregrado, posgrado, les recomendamos que la practiquen en voz alta.
porque cuando practica en voz alta, él escucha lo que está diciendo y él puede corregirse, bien sea en la semántica, etc. Un minuto de conferencia de alta calidad implica 30 a 60 minutos de preparación. Es decir, un minuto al aire en la conferencia tiene detrás de ese minuto por lo menos media hora para consolidar el concepto. Debe ser puntual el conferencista, debe llegar 30 a 60 minutos antes al sitio de la conferencia para verificar cómo están las luces, las pantallas, cómo está el podio, cómo están los micrófonos, adecuar el micrófono a su estatura, a su altura, mirar dónde está colocado el temporizador, donde se le está anunciando, cuánto tiempo le queda. Todo esto hay que hacerlo de manera ordenada, es decir, llegar con mucho tiempo y familiarizarse con estas circunstancias. El podio, ahí va la computadora y sirve para que el conferencista mire la computadora. Y ese podio va a la derecha del conferencista. Yo tengo una gran amiga a quien quiero mucho y admiro mucho, que es María Teresa Galeano. Y ustedes pueden ver que María Teresa es tan sincera que cuando va a dictar conferencias, lleva siempre un butaco aquí para elevarse y que el podio no le tape porque es más alto que ella. Me encanta mucho que María Teresa demuestre que las conferencias debe dictarlas con mucha solvencia y lleva su propio butaco para pararse. Cuando yo voy a dictar conferencias y el podio es más alto que yo, me hago a un lado del podio y aquí miro el teleprompter al frente y la gente me está viendo permanentemente. La noche antes de la conferencia hay que dormir muy bien, porque ese sueño reparador permite que al día siguiente uno tenga más lucidez, esté más inspirado para todo. Las conferencias son una muy buena historia. Tienen un comienzo, una mitad y un final. El comienzo es fundamental. Debe ser un comienzo amable, debe capturarse la atención del público y hay que contentar al público en ese momento. La mitad de la conferencia o cuerpo de la conferencia es desarrollar la presentación per se sobre un solo tema, con números limitados de puntos principales, y el final o conclusión de la misma es resumir y concluir de manera decisiva. El comienzo es fundamental. El primer minuto es crítico. Las luces ahí deben estar prendidas. Jamás debe desperdiciarse. Toda la audiencia estará atenta a lo que uno dice. En nuestros ejercicios y talleres mostramos siempre cómo es el primer minuto. Todo el mundo en esta conferencia mía está atento a lo que estamos diciendo. Aquí hay más de 5.000 personas, están todos atentos a lo que estamos diciendo. Ahí se captura la atención o se pierde la atención del público. Uno puede capturar la atención con una historia breve, un chiste muy ingenioso. Yo le recomiendo que por el momento no hagan chistes que no se entiendan claramente. Esta es una conferencia mía recientemente dictada por invitación del profesor Fabián Emura, que es un líder internacional, es el fundador de Emura Center, que es un centro de alto desempeño en endoscopias terapéuticas en Colombia, y el profesor Emura me invitó a dictar una conferencia sobre gastritis crónica, Helicobacter pylori y Olga y Olguín en la práctica. Y esta presentación de esta conferencia está mi nombre y quiero destacar que debe haber humildad en la información del conferencista. William Otero, aquí está mi filiación científica, Universidad Nacional de Colombia. Aquí no hay que poner tanta cosa, es presidente, magíster, PhD y una mucho más amplio, mucho más grande de información sobre él que sobre la conferencia. Y el título de las conferencias no tiene más de 6 palabras. Es muy corto el título. Nuestro estudiante Juan José Zambrano, como ustedes pueden ver, también hay humildad en su presentación. Es un interno de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional. No dice nada más. Y desde la pandemia para acá hemos utilizado un gráfico que permita usar el primer minuto para destacar aquí en qué va a consistir la conferencia. Por ejemplo, Juan José mencionó que la colonitis aguda
es una enfermedad seria, una infección de la vía biliar y que esto puede dar problemas sistémicos, etcétera, y utilice este gráfico para ambientar el tema. Esta diapositiva inicial alusiva al tema permite que uno pueda usar ese primer minuto. No es necesario decir buenos días, buenas tardes, hola chicos, no es necesario. Hay que eliminar muletillas como ajá, dado que, pues, hay que mirar a la audiencia en el 90% de la presentación. Hay que gesticular, hablar con entusiasmo, con energía, usar las manos, modificar la voz, sin adornos. Las diapositivas están concatenadas una con otra. Los datos deben ser claros. No caminar por el salón es de quinta categoría. Hay que estar quieto en el podio. Esa caminadera distrae al público y las encuestas han demostrado que caminar en el salón no es conveniente. Aquí está uno parado frente al podio con mucha seriedad y atento a lo que está diciendo. Muchas palabras nunca indican sabiduría. La gente joven cree que hablando mucho está haciendo buenas conferencias. No es cierto. Entre menos hable, mejor. Como decía este científico, es un necio que pudiendo decir una cosa en 10 palabras, emplea 20. Muchos errores existen. Hablar en primera persona. Si mi paciente tiene, cuando le llega, la gente empieza a hablar, yo lo que hago es, a nadie le importa saber qué hace el conferencista. A uno le importa saber qué dice la ciencia. Demasiadas ideas en una diapositiva no va, es un gran error. Si una diapositiva quiere destacar la epidemiología, es solamente epidemiología. Si una diapositiva quiere destacar la fisiopatología, es solamente fisiopatología. Y también es un error frecuente no modificar el tono. Hay que hablar con entusiasmo, con energía. Ser monótono es invitar a dormir a la gente. Lo que nunca hay que hacer, muchas cosas nunca hay que hacer. Aquí hemos traído unas cuantas. Una es disculparse. Perdón que me equivoqué, no se puede decir. Avergonzar a otros con palabras groseras, jamás. No se puede decir, me saltaré esta diapositiva, pues no debió ponerla. Sé que no pueden leer esto, ¿para qué coloca entonces el doctor esa diapositiva? Este tema es muy difícil, pero trataré. Horrible. Está anunciando que no se va a comprender nada. Este esquema es difícil de entender. Jamás se dice semejante locura, pues no pone el esquema. Utilizar bromas de tono étnico-racial no es permitido. Bromas alusivas a la religión, jamás. Utilizar dialectos o localismos, no. Es un lenguaje neutro, universal. Leer un párrafo completo. Cuando el conferencista va por la tercera palabra, la audiencia ya leyó toda la diapositiva. Decir más de una vez ya para terminar. Repetir lo que ya dijo. No se recomienda anunciar, como les diré más adelante, ridículo. Hay que esperar ese momento para decirlo. Esta diapositiva es para tal cosa y no se debe decir semejante locura. Uno coge la diapositiva y habla sobre ella. Tampoco el conferencista va a decir esta frase. Se dice que no. El conferencista es responsable por todo lo que él menciona ahí. Él no va a endilgarle la responsabilidad del concepto. Se dice que no. Uno puede decir, se dice que el mundo se va a acabar. Eso es un rumor. Y así nos usa en las conferencias médicas los rumores. Nunca, nunca se puede decir esto. Como todos sabemos, este esquema es para recordar. Se supone que la cosa es así. Como ustedes saben, es absurdo. Este es un ejemplo muy pequeño. Esta área para mí es fundamental. Es una de mis líneas de investigación. Yo no puedo decir, como todos sabemos, Helicobacter y cáncer, aquí he puesto dos términos mesh, y con esos dos términos hay más de 12.000 artículos publicados sobre Helicobacter y cáncer. Entonces, ¿en qué momento yo voy a decir, para recordar Helicobacter y cáncer, cómo va a recordar yo si hay 12.000 artículos escritos? ¿Quién ha leído 12.000 artículos? Nadie. Entonces, más bien uno va dando la información sin para recordar, como todos sabemos, porque no creo que el auditorio haya leído 12.000 artículos sobre Helicobacter y cáncer. Y como si fuera poco, cada día hay más publicaciones. Entonces, aquí nadie va a recordar nada, porque todo es nuevo. Diseño de las diapositivas.
Hay que separar el título del texto. Usar máximo 2 a 3 colores. 6 palabras máximo en el título de la diapositiva, 6 líneas y 6 palabras por línea. Se llama la regla del 6. El título puede ser 36 a 40 puntos y el texto 28 a 32 puntos, dependiendo. Sin embargo, hoy día, después de la pandemia, ya la gente ha vuelto a asistir a la presencialidad. Esta es una guía general. Si hay más de 200 sillas, el título debe ser 42 puntos y el texto 36 puntos. Si hay 50 a menos de 200 sillas, el título es de tamaño y las letras 28 puntos. Si es pequeñito el salón, menos de 50 personas, el título más pequeño y el texto 24 puntos. Quiero destacar es que dependiendo del tamaño del salón, asimismo es el tamaño de las letras. Recapitulando, un salón gigante requiere que el título sea muy grande y el texto muy grande. Las letras que se recomiendan son letras sin serifas, sin adornos. Y se recomienda Arial, Arial Unicode, Helvética, Tahoma, Comic Sans MS. Pero, por ejemplo, Courier New, Georgia, Time New Roman, que tienen unas serifas, unos adornos en los extremos, no se recomienda. Hay que justificar el texto, la diapositiva a la izquierda. A la izquierda. Evitar tanta animación porque produce distracción. Escribir el concepto que se va a desarrollar. Decir lo que se practicó. No se va a improvisar durante la diapositiva. No editorializar en cuanto al tratamiento, en cuanto a la fisiopatología. Así no. Se va contando todo sin ningún en cuanto a qué, en cuanto no. No hay que personalizar. No hay que personalizar. Personalizar es esto. Mi paciente, tenemos, hacemos. Yo he escuchado conferencistas que dicen, si se me sube la creatinina, él quiere decir que si al paciente se le sube la creatinina. Porque si él dice, si se me sube la creatinina, uno debería responderle, pues usted tiene falla renal aguda, falla renal crónica. No, todo es neutro. El fondo es oscuro, liso. Las letras son claras. 30 a 45 segundos máximo por cada diapositiva al aire. Nunca escribir todo en mayúsculas. Las referencias deben ser escritas correctamente, porque las referencias respaldan el concepto de la diapositiva. Las referencias tienen el autor, el apellido del autor y la primera letra del nombre, la revista, como aparece en PubMed, el año, punto y coma, el volumen, 2 puntos, las páginas, como está aquí. Harrison S., Nursing Education Today, 2016, punto y coma, 41 es el volumen, 10 a 14 son las páginas. Siempre, siempre, siempre las diapositivas deben estar respaldadas con bibliografía. Siempre. El fondo recomendado usualmente es el azul sólido. Las letras blancas, amarillas o azules destacan perfectamente ahí. Muchos científicos han recomendado estos colores. Blanco sobre azul, no se pone el rojo sobre azul. Hay muchas publicaciones sobre cómo son los fondos de las diapositivas. Recientemente, una publicación ha resaltado este concepto que el color azul a nivel cerebral produce serenidad. Usar fondo azul o fondo blanco depende de la iluminación de la sala. Por ejemplo, si la sala está oscura, se prefiere un fondo azul para que resalten estas letras. Si la sala tiene luz, se prefiere un fondo blanco y las letras serán oscuras, como está en este momento. No se recomienda letra roja sobre el azul, porque no se ve muy bien y además estéticamente se ve horrible. Tampoco letra verde, pasa lo mismo, no se ve bien y se ve horrible. Pero científicamente es por esto, porque estos colores no son vistos por 10% de los hombres y 1% de las mujeres. Se llama discromatopsia congénita para estos colores. El tiempo en las conferencias se cumple, no se disfruta. Las charlas de impacto duran máximo 25 minutos, porque después sucede la distracción espontánea del cerebro. Este hombre, por ejemplo, según la autopsia, lo mataron a discursos,
conferencias muy largas. Respuestas a las preguntas son concretas y son cortas, son claras. Nunca una pregunta es una invitación para una segunda conferencia. Si me preguntan, doctor, ¿cuándo hay que erradicar H. pylori? Yo digo, siempre que H. pylori se encuentre positivo, hay que erradicarlo. No digo nada más. Prohibido decirle al que pregunta, eso ya yo lo dije. No, hay que agradecer la pregunta. Y siempre se responde con educación y con altura. Ese agradecimiento a la pregunta es importante. Nunca se puede descalificar a quien le pregunta a uno, independientemente de que la pregunta sea inoportuna. El final significa tener mensajes claros y concretos, un renglón para cada mensaje. Por ejemplo, los mensajes de mi conferencia hoy día son estos. Hablar bien en público debe aprenderse. Las conferencias tienen un comienzo, una mitad y un final. Excelentes conferencias exigen mucho tiempo de preparación. Las ideas deben ser claras y sin adornos. Buenas conferencias desafían conceptos previos. Menos información en la conferencia es más comprensión. Y realmente una conferencia efectiva debe ser capaz de iluminar al público, inspirar al público y desafiar al público. Queridos amigos, muchas gracias por estar pendientes de nuestro canal y los invito a que sigan